A ver. Hola, buenas. A ver. Quería comenzar diciéndoles que me llegaron los artículos de ustedes, o bueno, los que piensan presentar, y bueno, hay 3 grupos que tienen problemas, 2 de ellos a nivel de que no puedo aprobarlos. Vamos a comenzar con esto primero. Técnicamente están desaprobados por lo que han presentado. Así que para darles una chance, vamos a intentar discutirlo, ¿de acuerdo? Voy a cambiarle los nombres a los artículos para que, o entre ustedes han compartido. ¿Ya saben todos quién es el artículo del otro? Díganme, si no, para no estar haciendo cambio de nota. ¿Sí? Ya. Vamos a abrirlos. Todito que abra el PDF. Estoy de guardia y ha llegado un infarto. Ahí también descarga. Pero es un infarto menor. Ni siquiera debieron haberle hecho exámenes. O sea, bueno, solamente la tomografía, digo. Nada más. Ve que igual tengo que dar una valoración. Ya está. Listo, vamos a... que reconozca, ya está. ¿Avisan si se ve? Sí se ve, doctor. Listo. Listo. Bueno, ese artículo. Ok, solamente vamos a ahorita discutir algunas cosas de forma muy somera, ¿ya? El objetivo de todo artículo es que ustedes presenten resultados de un artículo original, ¿ya? Aquellos que no presenten un artículo original, sencillamente no tiene sentido que hagan una presentación, ¿ya? O sea, es como presentarme un artículo de, no sé, pues de up to date. Eso no es el objetivo de esto, ¿ya? Ustedes tienen que tener una pregunta clara, establecida, y sobre eso plantear cuál va a ser la metodología para la búsqueda del artículo, seleccionar el artículo y discutirlo. No les he pedido que hagan una monografía, ¿ya? Ahora, ¿recuerdan la clase de revisión sistemática y revisión narrativa? También, ¿no? Nosotros tenemos que saber diferenciar entre si el artículo es una revisión sistemática o una revisión narrativa. Este artículo, como tal, grupo 8, una revisión pragmática, ¿no? Incluye, vean, incluimos artículos publicados, revisados, ¿ok? Del 2000 a 2020, ¿está bien? No me voy a centrar en el tema, solo en la selección del artículo, pero les dije cuando conversábamos sobre esto, cuando ustedes revisen una revisión sistemática, bueno, disculpen la redundancia, cuando ustedes analicen una revisión sistemática, el punto más alto de las revisiones sistemáticas es las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. El nivel de evidencia
abajo de esta son los ensayos clínicos propiamente, y luego vamos bajando, ¿no? Estudios de cohortes, caso control, estudios observacionales, transversales, digo, y luego series de caso y demás, ¿no? Les dije también que habían variantes de las revisiones sistemáticas, y estas podrían incluir las revisiones sistemáticas de estudios observacionales. Pero ¿cuál es el principal problema de una revisión sistemática? Que si bien podemos juntar información, el asunto es que cuando mezclamos o juntamos información, estamos juntando también los errores de cada uno de los trabajos. Y combinar estudios que tienen errores es asumir que todo va a salir errado, ¿ya? O sea, cuando combinamos ensayos clínicos, asumimos que al menos diversos sesgos están siendo controlados, y los pocos sesgos residuales que queden, bueno, se van a sumar en la revisión sistemática, ¿no? Y bueno, de algún modo se pierden algunas cosas, pero se ganan muchas más. Pero en una revisión sistemática de estudios observacionales, les mencioné en la clase, lo recuerdo porque fui muy claro en ese sentido, ni lo lean, ¿no? O sea, no lean revisiones sistemáticas de estudios observacionales, ¿ya? Es hasta dañino. Y fíjense que este daño de las revisiones sistemáticas de estudios observacionales, lo digo completo para que no se confunda, ha llevado, por ejemplo, hace poco, creo que unos días, ¿no? Sí, unos días, la OMS sacó un comunicado diciendo que los edulcorantes, la sacarosa y todo esto que se vendía como sustituto del azúcar, no ofrece ningún beneficio sobre el consumir azúcar, ¿no? Y sí, de acuerdo, no ofrece ningún beneficio. Se discutió, por un lado, los ensayos clínicos, que eran pocos y de seguimientos cortos, y en estos como que no había muchas diferencias, pero cuando se vio los estudios observacionales de seguimiento de hasta 30 años, se encontró que los desenlaces como mortalidad o complicaciones o enfermedades como diabetes eran más frecuentes en el grupo de personas que consumían sacarosa. ¿Y cuál es el problema entonces, no? Justamente esto que les menciono. Los estudios observacionales, cada uno de ellos tiene sus propias limitaciones, tiene sus sesgos, y combinarlos para sacar una conclusión mayor es demasiado atrevido. El objetivo de los estudios observacionales, incluso de los estudios de cohorte, permite la formulación de hipótesis que, a menos que exista una alta calidad de evidencia, no deberíamos tomarlas como certeras, sino como resultados preliminares que dan pie a ensayos clínicos. Y eso es lo que se estaba haciendo con lo de la sacarosa, ¿no? Se dio pie a ensayos clínicos después de los estudios observacionales. Los estudios observacionales no pueden ser tomados como verdades, dado las múltiples sesgos o errores potenciales que podrían tener. Y ya habíamos hablado en la sesión anterior sobre las guías clínicas, ¿no? Y les decía, hay algunos criterios que pueden subir tu calidad de evidencia en los estudios observacionales. Uno, por ejemplo, es la consistencia, la magnitud de asociación, ¿no? Y si es que tenemos varios estudios observacionales con evidencia contradictoria, eso le quita un punto a la calidad de evidencia. Y si de por sí la calidad de evidencia de estudios observacionales es baja, quitándole puntos ya es muy baja, ¿no? Y si además de eso tenemos que la magnitud de asociación no es tan alta, bueno, entonces como que no tenemos cómo subirle calidad a los estudios observacionales. Y este estudio va por ese lado, dado que evalúa diversos estudios, ¿ya? Pero estos son principalmente estudios observacionales, ¿ya? Y acá lo dice, ¿no? Es lo primero que menciona en sus resultados. 85 artículos elegibles, 27, bla, 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 de rayos X y 58 de ultrasonido, primariamente observacionales, ¿no? Bueno, entonces, de por sí ya se autodescalifica. No es que no valga nada, sino que poder
tomar alguna decisión con este nivel de sesgo. Yo en lo particular no he leído un estudio observacional, una revisión sistemática de estudios observacionales que ofrezca la evidencia suficiente como para que yo pueda cambiar mi conducta, ¿ya? Y yo no quiero contradecir a la OMS, ¿ya? En este sentido, pero por favor, ¿no? O sea, la OMS también se equivoca, ¿no? Y se equivocó mucho durante la pandemia por el COVID, y ahora con algo tanto como esto, bueno, y aquí plantean, sí, lo plantean como todos los estudios, como toda la visión sistemática, ¿no? Plantean sus estrategias, todo, pero vean, prospectivo, observacional, observacional, transversal, observacional, cohorte, retrospectivo, o sea, por aquí un ensayo clínico, ¿no? Entonces, yo les decía, y les pongo siempre el ejemplo del ají de gallina, ¿no? Cuando uno combina un ají de gallina, yo les decía que cada uno de ustedes traiga un plato de ají de gallina y lo combinamos y hacemos el promedio del ají de gallina entre todos nosotros, ¿no? Pero cuando tenemos diseños distintos, son como platos distintos, ¿no? ¿Cómo podemos combinar un estudio transversal con un estudio de cohorte prospectivo y otro cohorte retrospectivo, ¿no? Y un ensayo clínico. O sea, la heterogeneidad metodológica entre todos esos estudios es demasiado alta, ¿ya? Por lo tanto, este estudio no debería ser presentado porque ustedes en su primera lectura deberían ya descartar el estudio como algo que les pudiese proporcionar evidencia, ¿ok? Entonces, al menos este grupo debería cambiar el artículo, mantener la misma pregunta, pero cambiar el artículo, ¿ok? Vamos avanzando. Grupo 7. Este artículo me llamó la atención. Me llamó la atención por una cuestión muy particular. No conocía esta rama de revista de New England. O sea, toda revista tiene finalmente ramas. El Lancet, por ejemplo, tiene Lancet Neurology, Lancet Global Health, tiene también el de cardiovascular, si no me equivoco. Y bueno, tiene otras ramas más, o sea, subsegmentos que se independizaron básicamente y que permiten eso. Y yo no conocía esta rama de New England Evidence. Esta rama como que señala que es más dirigido a aspectos prácticos, pragmáticos, ¿no? Bueno, me pareció interesante escuchar de su existencia, o sea, sí, interesante, ¿ya? Y luego de ello tiene la estructura de un artículo como cualquier otro, ¿ya? No he revisado todavía esta revista como tal, ¿ya? Porque se ve como una versión simplificada del mismo New England, ¿ya? Tiene su formato y todo, pero se ve como una versión simplificada. No obstante, los resultados que presenta son, digamos, siguiendo la misma línea de New England. No le encontré un aspecto por el cual no deban discutirlo. Sí, se puede discutir, no hay problema, ¿ya? Solo tengan cuidado cuando presenten esos resultados, ¿ya? Algo que quizás no quedó claro. Cuando nosotros vemos un forest plot como este, por ejemplo, ¿no? Y vemos el forest plot y decimos que todo lo que toca la unidad pierde. Aquí es lo que está en el centro. Aquí. Todo lo que toca la unidad pierde. Aquí está. Si toca la unidad, pierde, ¿no? Eso es, digamos, como que la expresión que les he ido dando. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No se corta la señal? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, todo lo que toca la unidad pierde. Eso es válido cuando hablamos de valores relativos, ¿ya? Por ejemplo, el hazard ratio, odds ratio, riesgo relativo o la razón de prevalencias, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú divides dos unidades que son iguales, te va a dar 1. Entonces, la unidad nos está dando a entender que los dos valores del grupo de exposición y el grupo de control son iguales, ¿no?
Yo divido y ambos, como son iguales, es 1. Toca la unidad. Ese es el argumento simplificado, ¿no? Para entender el concepto. Pero a veces nos ponen imágenes como esta otra que está al costado, esta que está con sus, digamos, es un gráfico de cajas, ¿no? Y el punto que debemos analizar no es el 1, sino el 0. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, casi ninguno o ninguno toca la unidad. ¿Ya? Todos están debajo de la unidad, ¿no? Todos están debajo de la unidad, ¿no? Pero si se dan cuenta, hay valores negativos. Y es que acá no estamos hablando de valores relativos, sino de valores absolutos. Y entendiendo las ecuaciones que están detrás, cuando nosotros dividimos dos cosas iguales y nos da la unidad, significa que son iguales justamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando restamos? ¿Qué pasa cuando hacemos una resta de dos cosas iguales? ¿A qué nos da igual? O sea, ¿cuál es el resultado de restar una cosa igual a otra? ¿Alguien? 0, doctor. 0, ¿no? Entonces, aquí tengamos el cuidado, y eso para todos los grupos, o bueno, para todos ustedes, cuando restamos dos objetos iguales, el valor de 0 nos indica eso, ¿no? Que son iguales, ¿ya? Entonces, a diferencia de los valores relativos, aquí debemos cuidarnos del 0. Si toca el 0, significa que son iguales, ¿ya? ¿Te entendió esa diferencia? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, Sandro. Sí, doctor. En este caso, ahí estamos acostumbrados, ¿no? A ver el gráfico, como los vemos en la mano, a la mano izquierda. Sin embargo, en el gráfico de la mano derecha, el que estamos analizando ahora, tiene aparte de la línea de los bigotes, básicamente, tiene el gráfico de barras. ¿Qué nos indica eso? Una sugerencia, por favor. ¿Sugerencia o una pregunta? Una pregunta, o sea, una pregunta. Ya. Es que cuando nosotros evaluamos distribución de frecuencias, podemos graficarlo de muchas maneras y una de ellas es con el gráfico de cajas, ¿no? El gráfico de cajas representaría la mediana con los rangos intercuartílicos. Ese gráfico está feo, la verdad, no se maneja correctamente, ¿ya? O sea, en realidad está fuera de, ¿ya? No está bien hecho. Y eso es algo que ustedes podrían discutirlo, ¿no? Pero bueno, ya no lo van a discutir porque yo les estoy diciendo, pues, ¿cómo debería construirse correctamente un gráfico de cajas acá? Vean, aquí los valores deberían ser, ¿no? El valor que está en el centro es la mediana, que está acá presentado como 7.8, 7.8, ¿sí? 7.8. Y los bigotes corresponden a a este rango intercuartílico, ¿ya? 11.3 y 4.3. ¿Qué representa el que esté pegado a la línea? Ni idea, ¿ya? O sea, esto no es una construcción correcta de gráfico. Bueno, ustedes ya cuando lo presenten investiguen y qué significa que esté pegado acá. De repente es un error del diseño del gráfico, ¿ya? Pero un gráfico de cajas debería, la caja estar en el percentil 25, 75 y en el punto medio la mediana, ¿ya? Y eso es todo. No debería graficarse de esta manera. Y por eso te lleva a la confusión, porque todo está tocando el 0, ¿no? Pero no es correcto, pues. De otro lado, el 0 es el asunto. Aquí el 0 es lo que deberían ustedes analizar. Y acá lo presentan como diferencia de riesgo absoluto, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Diferencia de riesgo absoluto es la reducción de riesgo absoluto, ¿ya? O sea, el RRA. Y con eso ustedes pueden calcular el NNT. Bueno, entonces este artículo puede ser expuesto. Vean, acá también tienen otro que toca la unidad. Unidad, unidad. Este es un forest plot clásico para hazard ratios, ¿ya? Ah, y otra cosita. Los que vayan a presentar, revisen los materiales suplementarios.
o bueno, todo el grupo, ¿no? Siempre revisen los materiales suplementarios, porque si bien acá están los principales gráficos y principales análisis, a veces análisis que complementan el entendimiento de estas imágenes o de la conclusión se presentan como material suplementario y en el texto se describen así, como una S, ¿no? Por ejemplo, es la figura S3, o sea que está en el material suplementario y es la tercera figura de esto. Igual, la tabla S2 es material suplementario dentro del artículo. Y para acceder a esta, tienen que entrar a la misma página donde está el artículo y por ahí mencionan material suplementario. ¿Ok? Entonces vamos cerrando este grupo. Vamos para el otro grupo. ¿Ya? Este es un estudio observacional, sí, pero tiene como objetivo que sea de una prevalencia. ¿Ya? Las prevalencias, o bueno, cálculos ya poblacionales, ¿cuál era la premisa para los estudios poblacionales? ¿Qué es lo que tienen que ustedes tener presente para dar por válido un estudio observacional poblacional? El grupo, dígame. Vamos, vamos. Dígame, porque si no, o sea, para entender de por qué ustedes se atrevieron a mandar este artículo. Porque si no, también sería para descalificarlo de inmediato, ¿no? O sea, hay una característica de los estudios de prevalencia que, bueno, en sí, que fue objeto de una clase incluso con ustedes, ¿no? Sobre muestreo. ¿Quieren que les diga la respuesta todavía? Díganme. ¿O no hay nadie de grupo 6? ¿No hay nadie de grupo 6? Bueno. Listo. Doctor, la aleatorización. ¿De qué grupo es? Disculpen, le cambié el título sin querer. Metformina usada en PDDs. Grupo 4, doctor. Ok. Ya. Grupo 4. Metformina usada. Bueno, esta revista es una revista de, muy reconocida en el ámbito de los endocrinólogos, ¿ya? Sí tengo algunos colegas endocrinólogos y veo que ciertamente publican con alguna frecuencia acá. O sea, sí, es muy conocida por ellos porque publican ahí, ¿no? Pero es una revista que, si bien no está en el top de las mejores revistas endocrinológicas, sí está dentro de, digamos, de las 10 primeras, ¿ya? Así que, al menos, la calidad de esos artículos va bien, ¿ya? Y la editorial también es buena, así que, en realidad, tampoco, digamos, cuestionaría yo muchas cosas sobre la revista de dónde proviene, ¿ya? Estamos avanzando. Su diseño, bueno, sigue una estructura clásica de los estudios y presenta resultados, solo que me llamó mucho la atención esta imagen, ¿ya? No porque sea publicado en una revista buena terminan teniendo buenos resultados o análisis demasiado exhaustivos. Les digo, tengo varios colegas que publican ahí, no quiero menospreciar sus trabajos, pero cuando uno ve que se publican varios trabajos de un mismo grupo, a veces es porque la revista tiene un nivel de exigencia que no es el más alto, y me llamó la atención rápidamente esta gráfica, ¿ya? Cuando la analicen, tengan cuidado, ¿ya? O sea, solamente viendo la gráfica uno dice, pero ni siquiera los ejes y abscisas, las coordenadas comienzan en el cero, ¿no? Y la proporción del hazard, ¿cómo es esto? Hazard acumulado de 0.2, 0.4, 0.6, o sea, está comenzando con cero hazard. Entonces, ustedes van a tener que aquí tener el cuidado de poder analizar e interpretar correctamente este valor, ¿ya? No sé, usualmente cuando se presentan las gráficas de Kaplan-Meier como
intenta hacer esta, deberían acompañarse acá de los valores de hazard ratio y abajo de los valores de las personas que se van, digamos, introduciéndose en cada cálculo, ¿no? O en cada escalón. ¿Ya? Llama la atención también la forma tan simétrica, y si lo ven, es muy simétrica de una con la otra. ¿Ya? Y es que cuando tenemos un gráfico de hazard ratios, el objetivo, o una gráfica de Kaplan-Meier, disculpen, el objetivo de estas gráficas es mostrarte en tiempo real que se van produciendo los desenlaces. Aquí no veo ese comportamiento. Aquí veo que se produce cada periodo de medición, ¿ya? O sea, digamos, acá le ponen tiempo, no ponen las unidades de tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, es 0.5 y se produce un desenlace. Al tiempo 1 se produce otro desenlace. 1.5 también, 2 también, 2.5 también, 3 también. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de gráficas para sobrevida, ¿ya? Las tablas de sobrevida y las gráficas de Kaplan-Meier. Tomen nota de ello porque no son lo mismo, no representan ni se calculan igual. El principal punto de diferencia es que las gráficas de Kaplan-Meier, como se pretende hacer con esta, es que cada desenlace se anota en el momento que ocurre, ¿ya? Por ejemplo, si una persona fallece al día 20, ese día 20 cambia el escalón, para arriba o para abajo, como quieran hacerlo, ¿no? Pero hay un escalón, una subida o una bajada, ¿ya? El día 37, otro escalón. El día 50 y tantos, otro escalón, ¿ya? Y en el grupo control, igual. Cada día que se produce un evento, un escalón. Otro escalón, otro escalón. En el día que ocurre el evento. En cambio, en las tablas de sobrevida, nosotros hacemos evaluaciones periódicas y recién nos enteramos del evento el día de la evaluación. Por ejemplo, yo voy y hago seguimiento mensualmente. Sucedió hace 10 días, no me importa, lo presento en mi informe mensual, ¿no? Al final del mes, ¿cuántos estaban vivos y cuántos estaban muertos? ¿No? Al final del siguiente mes también, y al final también. Ya no pienso en el día a día, sino al final del mes, ¿ok? Entonces, esa es una de las diferencias más groseras entre las tablas de sobrevida y Kaplan-Meier, ¿ya? El asunto también parte de otros aspectos ya a partir de esta toma de datos, de cómo se va a analizar el desenlace. Si se analiza, digamos, en el momento o al final del periodo, ¿ya? En fin, existen muchas otras diferencias. Entonces, a mí me dejó pensando cuál ha sido la metodología de analizar esto, si ha sido con hazard ratios, gráfica de Kaplan-Meier, o ha sido con tablas de sobrevida. No es que esté mal, solo que me deja pensando cuál ha sido realmente la metodología, ¿ya? Y luego tiene varias cositas que me dejan con la duda si realmente el artículo tiene la calidad que valdría la pena discutir, ¿ya? Entonces, aquí solamente les puedo poner una advertencia, ¿ya? El artículo no parece ser uno de los mejores para haber sido seleccionado. Tampoco es que sea malo ni que los descalifique por ello. Cumple con la estructura, ¿ya? Y a veces es mejor presentar un artículo no tan bueno con la intención de demostrar que ustedes son capaces de identificar múltiples sesgos, ¿ya? Si me presentan el mejor artículo, yo diré, pero bueno, están repitiendo todo y no le encuentran errores, ¿no? Pero a veces cuando hay artículos así de mediana calidad, yo diré, bueno, está bien porque han podido lucirse, ¿no? Han podido demostrar que son capaces de desmenuzar la cantidad de errores u observaciones que otras personas no notarían, ¿ya? Así que, bueno, nada, les dejo ahí este artículo. Aprovechenlo, no, ya que lo han elegido. Vean, por ejemplo, este otro es un artículo de New England. Ya, yo tengo un sesgo por New England, me parecen que son de los mejores artículos, ¿ya? Pero discutirlo va a ser a veces más limitado porque encontrarle errores es más difícil, ¿ya? Es más difícil
Aquí, mi pregunta sería más bien, ¿por qué eligieron ese artículo, no? Y en ese sentido, con frecuencia les pido a ustedes que, y lo pedí en la sesión anterior, que no elijan la pregunta en función de la respuesta. Al revés, ¿no? O sea, busquen la respuesta en función de la pregunta. O sea, ustedes deben tener la pregunta antes de la respuesta, ¿ya? No al revés, ¿ya? Hay personas que buscan el artículo que quieren discutir y luego intentan enmascarar una pregunta. No hagan eso, ¿ya? Yo no sé si es que esta pregunta que vayan a plantear ustedes sobre el uso de hipotermia o máquinas de perfusión, pues máquinas de perfusión, es una pregunta que sea una pregunta que ustedes realmente se hayan hecho en su práctica hospitalaria, ¿ya? Si es que ha sido así, perfecto, ¿ya? Pero si es que no es una pregunta real, que ustedes la tengan de su práctica, carece de sentido, ¿no? O sea, intenten hacer preguntas de lo que están viendo, ¿ya? De lo que están haciendo, de su día a día, ¿ya? O bueno, de su eventual día, ¿no? Pero nunca hagan preguntas de cosas que no van a ver, ¿ya? Al menos no para este nivel, ¿ok? Si es que ya saben lo que están viendo, entonces se preguntan lo que no están viendo, ¿ya? Pero si en este momento que todavía no conocen del todo lo que ven, mejor pregúntense eso que están viendo, ¿ya? Entonces, yo no sé si es que la pregunta que vayan a plantear sea válida. Por ejemplo, el grupo anterior era metformina, ¿no? Uso de metformina y ahí sí es entendible, ¿no? Pero aquí, hipotermia en donadores ¿no? Bueno, habrá que discutir, bueno, cuando ya lo presenten, si es que valdrá o no la pena la pregunta como tal. Luego de ello, la metodología es la clásica de todos los estudios de New England. ¿Vale la pena presentarlo? Sí. ¿Tiene metodología que puedan discutir? Un tanto, sí, un tanto, ¿ya? No es, cuando son ensayos de ese tipo, no hay una metodología muy compleja. En realidad, su sistema de análisis es muy sencillo. ¿Ok? Un segundito. Un segundito. Ya. ¿Este de qué grupo es? Del grupo 5, doctor. Ya. En definitiva, no pueden presentar esto. Sencillamente ni siquiera es un artículo, ¿no? Entonces, reitero, si ustedes van a presentar una monografía, es que no han entendido el objetivo del curso, ¿ok? Eso está muy mal, ¿ya? No deberían haber sido presentados. No entiendo por qué, si las indicaciones fueron presenten un artículo a discutir del tema, presentan una revisión, y todavía lo dice acá grande, ¿no? Revisión del arte, una revisión narrativa, o sea, una monografía, ¿ya? Esto es simplemente, los descalifica, ¿sí? Y deberían ir directo a cero, pero bueno, tienen la oportunidad de cambiar su artículo. No expondrían esta semana, sino hasta la siguiente, pero ya con una nota inferior, debido a que este artículo no debería ser presentado, ¿ya? O sea, esta es una revisión narrativa, ¿ya? Si lo encuentran en UpToDate, es igual que esto. ¿Estamos? Este artículo, grupo 2. Bueno, no quiero sesgarme a decir que los estudios que se publican en español son malos, ¿ya?
Eso es un error frecuente de la gente que no sabe leer en realidad artículos, ¿ya? Sin embargo, por una cuestión de probabilidades, lo usual es que encontremos una mayor proporción de artículos de mejor calidad en las principales revistas, ¿no? Y estas principales revistas se suelen publicar en inglés, ¿ya? Eventualmente tendrán esta opción de que se publican en 2 o 3 idiomas, ¿ya? Algunas revistas brasileñas, por ejemplo, se publican no en portugués, sino en inglés. Y ya en su página web lo encuentran también en portugués, ¿no? Y también se puede dar como este artículo que originalmente se publica en inglés y luego lo encuentran en español para efectos de la, digamos, facilidad de presentación de eso. Tampoco es mi objetivo que ustedes dominen el inglés para poder presentar, y si no presentan sabiendo inglés se van a ser descalificados, ¿no? Les decía que el New England es una revista muy fácil porque también, si es que tienen dificultades, ustedes hacen clic derecho y se traduce al español con un español muy legible, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo para esa revista. A diferencia del Lancet, que sí, cuando lo traducen tiene muchos errores, ¿no? Otras revistas, por ejemplo, yo que reviso la revista Stroke con frecuencia, no te dejan ni siquiera traducirlo, tienes que leerlo directamente en inglés. Entonces, esta revista, bueno, cuando ustedes presenten el artículo, también indiquen en qué base de datos se encuentra y si es que se encuentra en Scopus, cuál es el nivel o categoría dentro de esta. Si es Q1, Q2, Q3, ¿no? Para que, digamos, entendamos que a pesar de que está en español, es una revista que está dentro de algún ranking y ese ranking puede ser bueno, ¿ya? El asunto de este artículo es la utilidad, ¿ya? O sea, nosotros debemos siempre aprender, ¿no?, para mejorar, ¿no? Y el tema con el COVID es que en su momento fue un tema que era altamente relevante, pero en su momento, cuando había la necesidad. En este momento el COVID ya pasó de ser la enfermedad temida de hace algunos años a ser una enfermedad controlada y que incluso en ambientes hospitalarios ya se ve con poca frecuencia, ¿no? No es que no exista, existe y va a seguir existiendo, no va a desaparecer como tal, pero el impacto que tiene ha sido francamente reducido por la vacunación, ¿ya? Y lo que sabíamos hace un año o hace 2 años, como que ha ido cambiando de una forma drástica. Y vean, ese artículo se envió a publicar el 7 de abril del 2022. Y acá lo dice, 7 de abril de 2022. O sea, se terminó su ejecución, redacción y envío a publicación en 2022, hace un poco más de un año, ¿no? Lamentablemente se demoró como un año en ser publicado online. La utilidad de esta información dejó ya de ser, ¿no? Porque, reitero, se controló. De todas formas, sí pueden discutirlo para entender algunas cosas. Valdrá la pena discutir algo que ya dejó de ser y que incluso cuando fue hecho fue una cohorte retrospectiva, ¿no? No fue un ensayo clínico, o sea, estamos hablando de una información sesgada, ¿no? ¿Qué tan sesgada estará? Ustedes nos dirán, si es que el artículo tiene tantos errores como para que no demos por válida la información, entonces diremos, ya no está la enfermedad que estábamos discutiendo, y aún si estuviese, no usaría la información que el artículo nos proporciona. Bueno, será un motivo de ustedes, de esta discusión. Los que, a mí me suelen venir estudiantes de pre y posgrado diciendo, quiero hacer alguna investigación sobre COVID,
Yo les digo, ¿y para qué, no? Porque al final de cuentas, en este momento ya no necesitamos esas investigaciones, ¿no? O sea, ¿qué vamos a cambiar del COVID con una información de hace 2 o 3 años? No, pero es importante conocer, sí, es importante conocer. O sea, también es importante investigar por investigar. Bueno, quizás existan vacíos de conocimiento que podamos llenar, pero no sé si estos vacíos en este momento valgan la pena o podamos dar el siguiente paso, ¿no? Y seguir viendo. Ya son perspectivas, finalmente, filosofías de cada quien, ¿ya? Finalmente ellos hicieron ese trabajo, lo están enviando a publicar. Ustedes, reitero, si es que no tienen la pregunta clara, no sé si es que valdrá la pena discutirlo, ¿ya? La pregunta, reitero, comienzan con la pregunta y luego recién plantean el artículo que lo resuelve. Si ustedes están viendo COVID con frecuencia, entonces discutan esto, pero incluso así, no sé si es la mejor evidencia, ¿ya? Cuando yo dejé de estudiar el COVID hace más de un año, ya existía información, incluso a nivel de ensayos clínicos de corta duración, que hablaban de los corticoides, ¿ya? Entonces, no sé si a esas alturas, ya habiendo pasado la pandemia, lo mejor que tengamos sea un estudio de corte retrospectiva de un solo centro, ¿no? Entonces, pregúntense eso y luego lo discutimos. O bueno, quizás no de un solo centro, pero son 3,000 pacientes, ¿no? Quizás por el número, ¿no? No sé. Piénsenlo, discútenlo, ¿ya? En su grupo. Bueno, este es otro artículo del cual, reitero, la pregunta sigue siendo el asunto, ¿ya? Si es que vamos a discutir o no el uso de este producto. Pregúntense, ¿no? Pregúntense si es que también el producto que van a discutir o los resultados podrían ser aplicables en Perú, ¿ya? Por ejemplo, se dispone de este producto en Perú, cuál es su costo, su accesibilidad, ¿no? Si valdría la pena plantearlo siquiera como parte del tratamiento, ¿ya? Y cuál es el beneficio potencial, ¿no? Recuerden que ya lo conversábamos en la sesión anterior, no solamente evaluamos riesgo-beneficio, sino también lo que es costos y equidad, ¿no? Y bueno, sería lugar a que alguien lo pueda discutir, ¿no? Inteligencia a los 5 años, ¿no? Si podríamos nosotros discutir sobre este aspecto intelectual, acá hay muchas escalas que se pueden aplicar, la validez de esta escala y cómo es que esta escala se traduce, digamos, esa es una escala que se mide a los niños a los 5 años, ¿no? ¿Cuál es su correlación de lo que se midió a los 5 años con lo que le pasaría con esta persona a los 18, 20, 30 años? No lo sé. Puede que a los 5 años tengan, según esta escala, un alto nivel intelectual y a los 30 años sean comunes en varios sentidos. Entonces, apliquen ahí lo que hablábamos de validez, ¿no? De una escala o de una medición, ¿no? Si estamos midiendo lo que realmente queremos medir. ¿A qué le llamamos inteligencia a los 5 años? ¿No? Y sí, podría traducirse en algún resultado interesante, es un seguimiento a 5 años de todas formas, no es, digamos, algo que podamos aplicar de primeras en Perú, de repente sí se puede, ¿no? Y este es el otro aspecto que todos los grupos deberían considerar en su presentación. ¿Cómo podríamos aplicar esta evidencia, este nuevo conocimiento a nuestro contexto? Si ustedes sustentan y dicen que sí, perfecto. Entonces, ya podríamos decir que hemos aprendido algo nuevo y sobre todo algo útil y que podríamos insertar a nuestra práctica clínica. De lo contrario, es algo nuevo, pero que no aplicaré, nos deja con ese sinsabor, ¿no? ¿Para qué lo aprendí si no lo voy a utilizar nunca, no? Entonces, eventualmente piensen que esto es como matemáticas, ¿no? Es algo que aprendí en el colegio a hacer integrales, derivadas, y nunca lo voy a aplicar. Bueno, más o menos puede que sea así, este artículo, ¿no? Que es algo que nunca más voy a aplicar.
discútanlo en la presentación, ¿ok? Y esos eran todos los artículos. ¿Hay algún grupo que falté mencionar? No me di cuenta si faltó algún grupo. Creo que no, doctor. Doctor, una pregunta. Sí. En el día que dijo los tiempos, justo estaba muy entrecortado, incluso en la grabación no lo oí bien. Entonces, dijo que teníamos 30 minutos, pero en 15 minutos, después mencionó 15 minutos, o sea, la exposición en sí dura 15 minutos y las preguntas y la discusión que, digamos, vamos a tener con usted y con los que pregunten dura de 10 a 20 minutos. De 10 a 15, sí. Entonces, la exposición en sí, 15. Así es. Ya, doctor, gracias. Diseñalas para 10 minutos, ¿no? 10, 12 minutos, porque siempre hay aspectos técnicos que hacen que retrasen sus presentaciones, ¿ya? Vamos a ir ajustados. El año pasado planteaban exposiciones de 15 minutos y se extendían a 17, ¿no? Eso era un fastidio, sinceramente, que plantearan 17 minutos de presentación y luego pasábamos a preguntas y eran a veces preguntas preparadas que se hacían entre ustedes y duraban 3 minutos la pregunta para que luego demos paso a la respuesta y eso también era incómodo, ¿no? Intentemos, a ver, en principio, si es que alguno de ustedes prepara preguntas para lanzárselas a sus compañeros ya y ellos sepan la respuesta inmediata, yo corto esas preguntas, ya no me gustan ese tipo de preguntas, ¿ok? Intenten, si tienen una pregunta, es porque no saben la respuesta, ¿no? Y veamos la calidad de respuesta que puedan plantear los grupos. Y intenten manejar sus tiempos para que no sea demasiado exagerado, ¿no? Hay aspectos técnicos, tengan cuidado con ello. A veces algunos se desconectan, se pierde la conexión, o así como yo también tengo problemas en mi red, ustedes también las pueden tener, y eso tienen que intentar manejarlo en esos pocos minutos, ¿no? Es difícil, ¿ya? Es difícil. Hagan las pruebas con sus compañeros, quien tiene internet más estable y que pueda ser el que proyecte y pueda pasar las diapositivas. No estén cambiándose entre ustedes de presentador, ¿no? O sea, solamente un presentador y ya va manejando las diapositivas, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Sí, Abraham. Primeramente, doctor, perdone por no haber contestado cuando expuso el artículo de mi grupo 6 y bueno, como ya lo mencionó, está descalificado el artículo. Entonces, mi pregunta sería si es que tenemos la oportunidad de cambiar el artículo para el día miércoles o también no vamos a tener esa oportunidad. Dije que sí, ¿no? Los Ahí grupos que están descalificados son el que presenta una revisión sistemática de estudios observacionales. Ese descalificado a medias, porque en realidad es un artículo original, sí, pero no deberían presentar eso. Y la revisión narrativa, que ese sí, están completamente confundidos en cuanto a la selección del artículo, ¿ya? Pueden modificarlo, también pueden optar por el cero absoluto, ¿no? Pero pueden modificarlo y no expondrían durante esta semana, ¿ya? La próxima semana. Les doy hasta el día viernes para que envíen el artículo, ¿ya? Si alguno de ustedes desea cambiar de artículo, el asunto es que también van a tener cero en la parte de trabajo. Tendrían que
digamos, sacar 20 en todo lo demás para que se puedan aprobar esta primera parte de presentaciones. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Está bien, doctor, pero una pregunta más. Entonces, ¿estaría más acorde un estudio prospectivo transversal y analítico, tal vez? Mira, disculpa, tú presentaste, bueno, tu grupo presentó lo que es la revisión narrativa, ¿entiendo? Sí, doctor. Ya. Me doy cuenta por tu respuesta que no entienden lo que son los diseños de investigación, ¿no? No es esa la pregunta que deberías hacer, ¿no? O sea, tú deberías tener una pregunta clínica y elegir el mejor artículo de investigación original que le responda. Y ya tenemos la pirámide de evidencia, ¿no? Estando en la cúspide de las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o los ensayos clínicos aleatorizados, doble ciegos, ¿no? Más abajo ya están los de cohorte, caso control y estudios observacionales transversales, ¿no? Entonces, nosotros intentaremos responder una pregunta con la mejor evidencia disponible, ¿ya? Si es que el artículo que estamos seleccionando no es un ensayo clínico, quizá entonces nos toque responderla con un estudio de cohortes, pero deberán sustentarlo, ¿no? Es decir, elegí un estudio de cohortes porque no se puede hacer una investigación original sobre este tema, o un estudio experimental, digo, sobre este tema. No me quedaba de otra, pues, o sea, también, ¿no? O sea, es la mejor evidencia disponible. ¿Sí? Pero si es que existen ensayos clínicos, la mejor respuesta está ahí. Ahora, si existen muchos ensayos clínicos, entonces la respuesta va por las revisiones sistemáticas. Las revisiones narrativas, les dije, están en otro lado, ¿no? En otro sector. Eso es como escribir un libro. Y esas respuestas, si bien son válidas y apropiadas, no son para discutir en este curso, ¿ya? Son para que lo tengan presente para otras actividades, ¿ya? Entonces, el objetivo del curso es discutir la evidencia disponible, ¿no? Y para eso discutimos revisiones sistemáticas, artículos originales en todos sus diseños, ¿ya? Pero la mejor respuesta es la pregunta. Si es que tú de frente te vas a un estudio observacional transversal, es el segundo nivel de evidencia más bajo después de, comenzando por abajo, ¿no? No es la mejor respuesta, ¿sí? Entonces, si no vas a darme una buena respuesta, considerando que ahorita ya tienen una nota baja, van a partir de una nota baja por lo que pasó, ahí sí es preocupante, ¿no? O sea, no tendría yo cómo argumentar que podría aprobarlos a ustedes, ¿ya? Entonces, intenten elegir bien su pregunta y elegir bien el artículo para que lo puedan cambiar. ¿Estamos? Está bien, doctor, gracias. ¿Otra duda, pregunta? Listo. Bueno, cuídense, descansen. El miércoles comenzamos, ¿ya? El miércoles no estoy de guardia, felizmente, pero quién sabe qué pueda pasar. Así que ahorita, por ejemplo, no pasó gran cosa. Y nada, nos vemos el día miércoles. Prepárense todos, vamos a sortear qué grupos se exponen. Solo no entran al sorteo estos dos grupos, pero todos los demás exponen, tienen que estar listos para exponer ese día, ¿ok? Expondrían 4 grupos, ¿ya? Así que en realidad las chances o las probabilidades de que salgan elegidos, ¿cuánto es? La calculé y nos vemos. Cuídense, suerte, tranquilos, es la primera presentación que van a hacer conmigo, así que intentaremos ser productivos, ¿ya? O sea, al final de cada presentación, no es tanto que ustedes me digan si el artículo es bueno o es malo, ¿ya? Eso no importa tanto, sino cuánto he aprendido de ese artículo, ¿ya? Cualquiera puede venir y decir el artículo es malo por tal motivo, ¿ya? Eso es un necio, ¿no? O sea,
Y yo no entiendo cómo a gente que a veces nunca ha hecho una investigación se atreve a cuestionar a los que sí la hacen, ¿no? Es lo que pasa, ¿ya? Los grupos de lectura crítica de artículos son grupos de narcisistas, ¿no? Que creen que pueden criticar sin nunca haber hecho nada en su vida, ¿ya? Entonces, no sean de esos, ¿ok? Al final de la presentación, yo espero salir con un conocimiento nuevo, ¿ya? Quiero aprender de ustedes durante esos minutos. Si es que no aprendo de ustedes, me voy a enojar, pues eso incomoda, ¿no? Porque finalmente habré invertido 2 horas con ustedes sin aprender, eso no es la idea, ¿ya? Y en estas presentaciones yo estoy ahí escuchándolos y viendo cómo ustedes identifican errores, ¿no? Y cómo a pesar de los errores aún hay un mensaje o algo que aprender. Eso es genial, ¿ya? Si es que al final ustedes solamente me dicen esto está mal, entonces ¿para qué hemos venido, no? Eso tampoco es el sentido, ¿ya? Intenten hacerlo así, que todos aprendamos, ¿ok? Y elijan la metodología que quieran para compartir los artículos, ¿ok? Tenía pensado hacer una presentación con ustedes de una discusión, pero me tomé más del tiempo discutiendo sus propios artículos y algunos de ustedes han elegido buenos artículos. Espero que la discusión también sea buena. Cuídense, nos vemos, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.